Alegre vengo. Lunes ya de Navidad, así mismo, buenos días, 29 de noviembre, ya diciéndole bye bye a noviembre y recibiendo a diciembre como es. Una mañana intensa y agitada que promete ser de esa manera para toda la semana. Buenos días para Catherine, para Nelson, para ustedes, para nuestro equipo de producción. Gracias por estar ahí con nosotros a través de CDN 37. Me encanta la canción. Aquí el flaco baila. Esto se pone interesante cuando empieza Despierta con CDN. Una semana en la que hay que analizar lo que piensan quienes manejan este país. La semana pasada o el fin de semana pasada tuvimos una tendencia de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero también ha sido secuestrado en Haití una persona que ha servido para ser nuestro contacto justamente para hablar de la situación de ese país vecino. Y creo que cuando empieza a picarnos de cerca como país lo que pasa tras la frontera, es momento para que nos pongamos a pensar cuáles van a ser los métodos que vamos a emplear para que tal vez no se nos acerque más. Lamento mucho el secuestro de Alexander Gálvez, quien estuvo con nosotros apenas 2 semanas antes de ser secuestrado y tuvo este lamentable hecho durante este fin de semana, al igual que la esposa o la viuda de René Preval, quien también está secuestrada junto a otras personas que viajaban con ella. Así y de eso hablamos este fin de semana y qué lamentable que iniciemos con noticias de ese tipo, pero para variar, los lunes siempre son un buen momento para comenzar. Catherine y Nelson. Bueno, muy buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. El equipo de Despierta con CDN arranca temprano, con música, con baile. A mí me encantaría tener yo acá una camarita para poder enfocar a veces al flaco, a nuestro camarógrafo, a uno de ellos. Además que quiero aprovechar para desearle pronta recuperación a nuestro querido amigo también camarógrafo Gerald, que yo sé que debe estar listo. Ya no, debe estar por reincorporarse, se te acaba la fiesta. Yo sé que has estado convaleciente, pero aquí te esperamos con el cariño de siempre, nuestro querido Gerald. Arrancando este 29 de noviembre. Faltan 32 días, señores, para el 2022. El mundo arranca esta semana con especial atención a la variante Omicron del coronavirus, una variante que ha sido detectada en Sudáfrica, pero que hasta ahora no representa, y hay que decirlo de esta manera, porque no es un llamado a la histeria ni a la alarma. No, es un llamado a la atención, lo ha dicho incluso la dama que ha descubierto la variante en Sudáfrica. Y voy a arrancar con sus palabras porque me parece apropiado una vez que estamos viendo titulares de cierre de fronteras, de medidas extraordinarias. En la República Dominicana, el ministro de Salud Pública dice que está la atención puesta, y la Junta de Aviación Civil ha dicho se van a restringir vuelos del sur de África, pero vaya, señores, una vez más insistiendo en para qué cerrar vuelos si la variante se detectó hace 2 semanas. Eso ya está regado. Pero escuchemos lo que dice esta dama. Me refiero a Angelique Coetzee, quien es la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica. Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve. No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo. Parece que es más contagiosa, parece que se propaga con facilidad. Sin embargo, son leves, muy leves los síntomas. Nelson Rodríguez, ¿cómo estás? Bueno, yo me preocuparía un poquito más porque precisamente su transmisión es mucho más agresiva, Y hay que tomar medidas preventivas, aunque no entrar en pánico. Para los dominicanos, como dice el ministro de Salud, lo importante es que la gente se siga vacunando, que la gente tenga sus 2 dosis y reforzada. Yo creo que la Junta de Aviación Civil esta vez se actuó temprano y de manera diligente. Y ha sido un cierre agresivo en gran parte del mundo. Hoy se espera la medida que va a adoptar Estados Unidos a ese respecto. A propósito de Estados Unidos. Se reúne el G7. Los ministros de salud del G7 tienen una reunión ahora. Hay medidas. Y ayer declararon en emergencia Nueva York. Hasta Nueva York. Sí, una locura porque todavía no ha llegado allá esa variante. Pero comencemos positivo. Las ventas en Estados Unidos del Viernes Negro fueron estruendosas. ¿Ah, sí? Y para el Cyber Monday se esperan cifras récord. Y oigan el dato de los No preste tu tarjeta, ¿viste? No preste tu tarjeta hoy. Que las ventas por internet en este periodo navideño en Estados Unidos serán récord
histórico. Se espera que sobrepasen los 200.000 millones de dólares. Eso con todos los problemas que hay con los fletes y además con una inflación altísima. Pero eso es buen indicio para nosotros los dominicanos. Atento estoy ahí a Honduras. Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, picó adelante, pero solamente un porcentaje muy bajo de los votos computados, pero eso tendría mucha significación en Honduras si gana Xiomara Castro. Por aquí estamos nosotros como el primer Gandul, dice un amigo, para complicarle la existencia. Yo quiero felicitar al ingeniero Félix García. Felito se despachó con un acto el sábado para la ampliación del aeropuerto internacional del Cibao. Eso va a poner el aeropuerto no solamente a duplicar la cantidad de viajeros y de vuelos que puede recibir, sino que la inversión, el mismo presidente Abinader, que tuvo algunas palabras, dijo que cuando él vio que la inversión era de 300 millones de dólares, volvió y leyó 300 millones de dólares. Efectivamente. Somos visionarios los santiagueros, y con parones. Santiago está como de moda. Está de moda. Así como Portugal está de moda en Europa, Santiago está de moda. ¿Y por qué tú lo dices? Ampliación del aeropuerto de Cibao. Teleférico. Teleférico. Por allá estuvo Abinader, los fruteros. Por allá estuvo Leonel. Por allá estuvo Danilo. Por allá va a estar este equipo mañana. Pero mañana no, eso es el miércoles. Bueno, pero es que yo me pongo adelante. No te aloques. Mira, pero tú me dejaste a alguien que estuvo por allá. ¿A quién? El compañero Miguel Vargas Maldonado. También. Me topé con su equipo de camino a Santiago. ¿Esa gente tiene nota de prensa? ¿Tienen nota de prensa? No subestime. Ellos inauguraron el movimiento de la juventud del PRD. Ay, Dios no me subestime a nadie, que eso es. Mira el flaco como le hace Catherine, pero Catherine. Póngame mi camarita. Miguel Vargas Maldonado. Entonces, estuvo Leonel, estuvo muy contento y que es para afuera que van. Leonel, se activó. Tranquilo, es muy temprano. Estuvo Danilo, vamos a hablar de Danilo ahorita, porque la gente ha cogido todo con avergonzarse, pero fue uno de sus mejores... No, él dijo muchas cosas. Uno de sus mejores discursos y políticamente inteligente. Él va a comenzar a victimizarse porque lo están victimizando y además con ese fundazo de la auditoría lo hizo. Pero entremos porque vamos a hacer el programa de la presentación. Vamos a hacer el programa aquí en la introducción. ¿Y qué locuacidad es la de ustedes? Contenido. Los políticos activos durante el fin de semana. Presidente Abinader va al Cibao y promete un nuevo teleférico en Santiago para el 2023. Danilo Medina asegura no lo van a avergonzar como dirigente político y acusa al gobierno de tratar de derribar su partido. Leonel Fernández también estuvo activo con diversos actos en Santo Domingo y La Victoria, donde resalta las obras de su gestión. Nueva variante Omicron alerta al mundo. Varios países cierran sus fronteras ante la nueva amenaza del COVID-19. En nuestra entrevista central recibimos a Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso Antipulpo. También recibimos a Leonardo Reyes, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Y para saber cómo amanece el país tras la vista del periódico El Caribe y de cdn.com.do, aquí está nuestro Francisco Medrano. Fran, hola. Elegante para empezar la semana y con su corbata de Navidad. Muy bien. Gracias, buen día a los tres. Feliz inicio de semana. Vamos de inmediato a conocer las principales informaciones que nos presenta en este lunes 29 el periódico El Caribe, el diario de nuestra casa, y lo hacemos con noticias del expresidente Danilo Medina, quien acusa al gobierno de tratar de derribar al PLD debido a sus logros. Bueno, en tema de salud, la variante del COVID-19 denominado Omicron se convierte en gran preocupación a nivel internacional. Varios aeropuertos han cerrado por la preocupación. Ahora hablamos de temas de corrupción. La auditoría sobre hospitales alcanza a Miguel Pimentel Caret. Los informes aluden 4 contratos suscritos, esto amparados en un decreto de emergencia que no incluía a la OISOE ni a Salud Pública. En otro orden, el caso de Awilda Reyes y Francisco Arias lleva 6 años varado en tribunales. Los ex jueces están acusados de negociar sentencias.
Pasamos a otra información y es que la CAAS resuelve avería debajo del puente de la 17. Este problema afectó por más de 5 años a comunitarios del sector Ribera de Lozama en Santo Domingo Este. Seguimos con noticias de la ampliación del aeropuerto del Cibao, que tendrá una inversión de $300 millones. Este fin de semana quedaron inaugurados los trabajos de ampliación de la terminal. Y ahora pasamos a la contraportada del periódico El Caribe y esta noticia del mundo de los deportes. Los Tigres dominan sobre las Águilas. César Valdés lanzó 6 buenas entradas y también Dawel Lugo remolcó 2 carreras para que los azules se anotaran su segunda victoria en línea. Y ahora les invitamos para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede ampliar noticias locales e internacionales como esta que declaran a Nueva York en estado de emergencia por la variante Omicron. Esto pese a que el 90% de la población adulta se ha vacunado al menos con una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Así que acceda a nuestro portal www.cdn.com.do para que amplíe esta y otras informaciones y también adquiera el periódico impreso El Caribe para que esté completamente informado. Así que, Yulisa, retornamos contigo nuevamente. Gracias, Francisco. Buen día para ti. El informe del tiempo para este lunes está moderado hasta en la extensión del informe. Está cortico. Está cortito esto. Bueno, dice meteorología que hay una vaguada que provocará nublados y chubascos en horas de la tarde. Prevé la permanencia de los efectos de un sistema de alta presión sobre la región, provocando condiciones estables en horas matutinas sobre gran parte del país. Sin embargo, aquí está el sin embargo, en horas de la tarde y la noche, la presencia de una vaguada y los efectos del calentamiento diurno estarán produciendo nublados ocasionales con chubascos dispersos en algunos puntos de las regiones norte, noreste, la llanura oriental, así como la zona fronteriza y la cordillera central. En el resto del país predominará un cielo de nubosidad aislada. La temperatura máxima para hoy se prevé de 31 grados centígrados, entre 29 y 31 grados. Y la mínima entre 20 y 22 grados centígrados. Hasta aquí el informe del tiempo. Con Nelson Breves Uriel. Hoy es Nelson Breves Uriel. Brevísimo. Miren, se esperan algunas lluvias, también estaba leyendo por lo menos en 5 provincias del país. De cualquier manera, si ustedes tienen tiempo, disfruten del fresquito, porque me comentó Jim Suriel el pasado viernes que va a ser errático como los comentarios de nuestros usuarios de Facebook Live hoy en la mañana. Vamos a tener un poquito de fresco, después vamos a tener un par de días de calor, que no se desesperen, dice Jim, que él a veces dice, viene una ola de frío y la gente piensa que eso va a llegar inmediatamente, dice aguanten, que a veces antes de la ola de frío el mismo efecto de la condición meteorológica empuja lo que él llama sistemas de presión o sistemas, bandas de calor, en fin, el especialista es él. Los especialistas de los comentarios de la mañana son ustedes y por eso queremos leerlos a través de la plataforma Facebook Live. Gracias a todos los que sintonizan tempranito Despierta con CDN. Ahí está Eduard Arias. Eduard Arias nos dice, buenos días al equipo de información. Espero que sigan destapando los casos de corrupción. Feliz y bendecido lunes desde La Romana. Por cierto, vamos a ver si esta semana logramos tener alguna comunicación con la Cámara de Cuentas. Lo tuvimos la semana anterior y él nos hizo la solicitud de que una vez que él presentara esas auditorías, el grueso de ellas, pues entonces que lo volviéramos a traer o a él o a alguien de su equipo para hablar de esos nuevos informes que van a servir para fortalecer los expedientes acusatorios de distintos imputados por casos de corrupción en la República Dominicana. Dice la Cámara de Cuentas que ellos van a tener premura con los casos que podrían morir en los próximos días en la justicia. Eduard Arias Carrasco está con nosotros también, José Rodríguez, Felipe Jiménez, Giovanni Collado, Alberto Salas, Mari Pérez, también Carmen Grimilda Hernández, dice muy buenos días, dice
dice que ella tiene mucha pena de los que dicen, yo no me vacuno, eso conmigo no. Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública, dice que ante Omicron, vacunación, es lo que ha dicho hasta ahora. Por cierto, les decía al inicio del programa la medida de la Junta de Aviación Civil. Brevemente dice, hasta el momento en la Junta de Aviación Civil estamos observando el comportamiento de esta nueva variante, le confirma Marte Piantini a un periódico de circulación nacional. Dice que se encuentra vigilante, desde el sábado confirmaron 2 casos en Alemania, en fin, dice que mantiene la resolución que suspende la entrada de los pasajeros hasta el momento solo desde Sudáfrica, Botswana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Angola. No hay muchos comentarios más a esta hora en redes sociales. Pedro Gómez, sí, desde el carril de Jaina. Te saludamos, querido amigo, y nos vamos a una primera pausa. A las 7:25 de la mañana continúa Despierta con CDN. Este fin de semana, como decíamos al inicio, fue un fin de semana, digamos que activo políticamente para los líderes políticos. Sería que todos lo tenían marcado en el calendario como el último fin de semana de noviembre, pero aparentemente todos decidieron salir al mismo tiempo a la calle y bueno, no tardó el tiempo para que mandaran cada uno por separado sus notas de prensa. El presidente Abinader estuvo por Santiago, hizo un amplio recorrido por distintas demarcaciones y allí se inauguraron obras, se dio palacio para inicio de otras y estuvo en varios encuentros, uno de ellos, por cierto, con la clase médica, donde se destacó el esfuerzo que ha hecho la clase médica en medio de la batalla contra el COVID-19. Y oigan a quién, el presidente le dio un reconocimiento a nuestra querida Natalia García. Desde aquí nuestro abrazo para Natalia, que fue reconocida. Por cierto, Natalia es una de las personas que más COVID ha tratado en República Dominicana de manera exitosa. Así es que qué bueno, en buena hora fue el reconocimiento de Natalia. Y además, el presidente Abinader habló de teleférico para Santiago. Catherine decía al inicio que Santiago estaba de moda y parece que durante este fin de semana estuvo de moda realmente. Adriano Rodríguez, nuestro compañero, nos preparó la siguiente historia. El presidente Luis Abinader inició su recorrido entregando el templo cuasi parroquial Inmaculada Concepción en el distrito municipal de El Caimito, en Jánico, donde la vocal de esa junta distrital, Yolandis Pichardo, pidió una serie de obras que recibieron respuesta del mandatario. La calle que conecta a Caimito con Jarabacoa, La Javilla en Pinalito, Pinalito Bejucal, Yaque abajo, Yaque arriba. En construir el play que estaba pendiente, así como también la funeraria. Mientras en Sabana Iglesia dio el primer palazo para la construcción de un centro comunal, obra que tenía abandonada 14 años. Allí se comprometió a construir un acueducto que suplirá de agua tanto al municipio de Sabana Iglesia como de Baitoa. Pero ese acueducto, por un monto de 800 millones de pesos, la licitación sube de la construcción, porque ya se hizo el diseño, sube en diciembre. El presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, realizaron reconocimientos tanto a los centros de salud como personal médico que han trabajado en la pandemia del COVID-19, donde el presidente dijo sentirse orgulloso del trabajo realizado. Cuando se desconocía si podía venir una vacuna, cuando se desconocía si había algún tipo de salida de medicina, estuvieron ahí arriesgando sus vidas. En dicha actividad, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, habló de la baja que se ha registrado en los casos de COVID, así como de internamiento por la misma causa y también la reducción en el porcentaje de positividad. Con un 18% en la hospitalización y bajando, 34% en cuidado intensivo y bajando, 27% en uso de la ventilación mecánica y bajando. Actualmente, los casos activos, con el menor cantidad, con 3.161 casos activos. Y los casos de hoy fueron 292 casos. El mandatario continuó su ruta dando el primer palazo de la reconstrucción de la avenida Francia que conecta la Circunvalación Sur con el área monumental de Santiago, donde Delignia Ascensión anunció una inversión de más de 10.000 millones de pesos en obras viales. En Santiago transformará la conformación de esta provincia y la colocará en el espacio y en el lugar que desde hace mucho tiempo debió haber estado, porque la verdad es que esta es una de las tierras más
productiva del país en todos los órdenes. Otras actividades encabezadas por el presidente Luis Abinader fueron la inauguración de otra sucursal del supermercado Bohío, el primer Picasso para la construcción de un complejo de apartamentos en el distrito municipal de La Canela, entrega de títulos definitivos en el distrito de Hato del Yaque, encabezó un encuentro con alcaldes y directores de juntas distritales de la provincia, entre otros encuentros privados. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Ahí no salió lo del teleférico, pero se ha hablado de que el teleférico, la segunda línea del teleférico, por cierto, también se habló de un metro que iba a llegar hasta Santiago y que iba a tener la capacidad de ser un tren de carga. Yo no sé por qué parte de la vía se haría, pero ojalá a este proyecto se le ponga un poco de atención para ver si en los próximos 3, 4 años se construye. Pero de lo que sí se habló fue del teleférico. Ya nosotros habíamos en el pasado mencionado el proyecto del teleférico para Santiago y se había hablado de un teleférico también para otros lugares del Cibao y para el sur, que por cierto el despertar del sur creo que todavía no ha llegado y eso se promete cada inicio de gobierno de los últimos 4 gobiernos que hemos tenido. Mientras tanto, Santiago se dice que va a tener un teleférico, que es una parte del teleférico que va a llegar hasta los Alcarrizos de Santo Domingo y que se va a extender hasta la parte central de Santiago de los Caballeros. No se ha hablado todavía de cuándo se empezaría con este proyecto. Se dice que muy pronto. Se había anunciado que más de 40.000 millones se iban a invertir en este año en Santiago. Vamos a pasar balance al final de diciembre para ver si realmente se empezaron a invertir esa cantidad de dinero en Santiago de los Caballeros. Lo que sí les puedo decir es que Santiago ha ido mejorando de manera paulatina y les decía hace un momento que la rabalización de los fruteros en Santiago parece que empezó a cambiar desde este pasado fin de semana y ahí siempre hay que darle el espaldarazo a Abel Martínez, que usted puede no simpatizar con él, puede no simpatizar con su pasado o puede simplemente no gustarle como alcalde o como político, pero aparentemente la transformación de Santiago la ha hecho bien y ojalá que la siga haciendo bien y si ahí se va a basar su carrera, pues amén. Pero Santiago va a tener teleférico, según dice el gobierno actual, lo que no sabemos cuándo. No, y va a tener su monorriel, porque el presidente Abinader, que duró 2 días en la provincia, dijo que el monorriel va, y lo del teleférico ya están haciendo hoyo y poniendo cosas. Yo tengo una confusión porque se ha anunciado que los recursos para el teleférico de Santiago eran los que se iban a utilizar en el teleférico de los Alcarrizos. Ayer, como vi que están trabajando ya en el teleférico de los Alcarrizos, estuve repasando mi memoria. Como la memoria no me dio, fui a los papeles y yo escuché a González Cuadra, el Urbe, también Macarrulla, que es el de ese proyecto, que ellos explicaron que como el metro va a llegar, la línea 2 hasta los Alcarrizos, ya no era necesario el teleférico de los Alcarrizos y que esos recursos se iban a utilizar en Santiago. Pero ayer me aclararon desde Uber que lo que ellos dijeron fue que en vez de 8 estaciones del teleférico de los Alcarrizos van a ser 4 y el dinero, los recursos restantes van a emplearse en el teleférico de Santiago. En el curso del día voy a ver si aclaro esa situación, porque cuando Abinader dio el palazo, el presidente Abinader dio el palazo para el teleférico de Santiago, se le preguntaron, se licitó, ¿cuál es la compañía que lo va a construir? ¿De dónde van a aparecer los recursos? Y esa fue la explicación que se dio. También hubo un anuncio importante, la remodelación del complejo deportivo de la Barranquita. Hay muchos sectores, los jóvenes deportistas de Santiago, que celebran ese anuncio. 2 días el presidente de la República haciendo honor a Santiago de los Caballeros, a la provincia más propiamente dicha. Carretera, escuela. Vamos a ver qué es más rápido, Nelson, a propósito que tú mencionas todo eso. ¿El monorriel o el teleférico? Pero, que echen una gabela ahí. Pero, ¿qué es más rápido? ¿La inversión de las autoridades o la del sector privado en el aeropuerto? Bueno, vamos a ver. Yo no sé que la explicación que se dio, eso está milimétricamente cuadrado, lo del aeropuerto. Esos 300 millones están perfectamente identificados. Lo del monorriel, que me iba a reír, eso viene desde Calderón. ¿Ustedes se acuerdan? Rafael Calderón de Jaina a Santiago, cuando Hipólito. Saludo a mi amigo Rafael Calderón. Yo solamente sobre ese particular voy a decir, sorpréndanme. Me declaro incrédula, para bien o para mal. Sorpréndanme.
A mí no me luce que un proyecto ni de un metro ni de un teleférico en República Dominicana, donde se tardan 3 y 4 años para construir una torre de apartamentos, sirva para hacer un metro y un teleférico. Por permiso, por burocracia, porque llegó el COVID, porque cambiamos al de obra pública, porque es corrupto, porque cambiamos al director de fulano, porque hay que... Sorpréndanme. A lo mejor yo estoy siendo de una manera hasta necia, incrédula. Hablando de Santiago y de su moda. Y de incrédulos. Y de incrédulos, no sé si de necios. El expresidente de la República, Danilo Medina, manifestó ahí en Santiago, por cierto, este mismo fin de semana, que han querido construir un relato falso de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí estuvo Yanela Pimentel, donde nos comenta que Medina también llamó a más de 6.000 miembros que se juramentaron este domingo en Santiago para demostrar la verdadera historia del partido. Veamos. Tenemos que contar nuestro propio relato. El expresidente Medina manifestó que el PLD transformó a la República Dominicana para bien. Solo en los 8 años de mi gobierno agregamos al país media República Dominicana. Expresó que han tratado de desacreditar su pasado gobierno, a pesar de que el país mostró un desarrollo en diferentes áreas durante esos años. Por eso es que están tratando de desacreditarnos. Porque hicimos un buen gobierno. Y un buen gobierno no se olvida ni se borra. Asimismo, recordó las ayudas sociales que estuvieron activas durante su gestión, además de las iniciativas desarrolladas por su gobierno. Cuando yo me fui del gobierno, habían 2.500.000 dominicanos que recibían una transferencia monetaria directa entre 5 y 8.000 pesos mensuales. Estudiantes de las escuelas públicas recibían raciones de alimento crudo todas las semanas. A través del plan social de la presidencia, a todos los hogares pobres sin discriminación se le entregaban raciones de alimento todas las semanas. El ex primer mandatario se pronunció así durante una juramentación de 6.000 nuevos miembros del PLD en el Club Gregorio Urbano Gilbert en el ensanche Libertad de la ciudad de Santiago. Yanela Pimentel, CDN. Yo creo que todo lo que él dijo es verdad, pero también es verdad que su gobierno fue extremadamente corrupto y que en pos de hacer todas esas actividades que él dice que hizo con dinero del Estado, no fue con su dinero que la hizo, por lo que no hay que santificar como padre de la patria a ningún funcionario ni presidente que hace y entiende que hace obras de caridad con el dinero del pueblo dominicano. Cuando es el dinero del Estado que usted invierte, simplemente a usted le toca invertirlo, pero con claridad. Y le toca hacerlo de una manera transparente. Yo creo que lo único que le faltó al expresidente Danilo Medina, que por cierto, repito, todo lo que dijo ahí fue verdad, lo único que le faltó decir fue, pero nos robamos casi la mitad, dice el Ministerio Público, no yo. Le faltó decir al presidente Danilo Medina que su gobierno fue extremadamente corrupto y que tal vez, si él, como decía Balaguer, la corrupción le llegaba a la puerta de su despacho, cuando menos fue omiso. No tuvo el valor ni la capacidad de cancelar un funcionario por corrupción, siendo el hombre más informado del país, y aun cuando los casos se le convertían en escándalo, porque para llevarle esa comida cruda a los estudiantes, a la familia pobre, comprándola se la robaban, porque para darle los famosos bonos, comprándolos y haciendo las gestiones administrativas, robaban. Porque haciendo las construcciones de los hospitales, acaba de salir la auditoría de la Cámara de Cuentas y los vicios, las debilidades administrativas son astronómicas, porque no supo ver cómo su familia estaba involucrado para sustraer fondos del Estado, dicen los expedientes de la Procuraduría, no yo. Porque el mismo presidente Danilo Medina, que es verdad que ayudó madres solteras, no como TEN, que dice que no tienen posibilidades, que ayudó gente pobre, que sacó gente de la pobreza dándole ayudas. Yo no sé si eso es sacar gente de la pobreza, pero es cierto que las recibían.
que fue el único que se dignó a darle el 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto de educación, aunque hemos demostrado que no sirvió para nada en la administración, pero él se comprometió y lo hizo. Que hizo muchas obras buenas, y es verdad, pero la corrupción le dañó su gobierno. Yo creo que todo lo que dice el presidente Danilo Medina es verdad, y le faltaron cosas por decir que ciertamente él hizo, pero sus funcionarios, no los voy a generalizar porque no fueron todos, pero lo que robaron mucho. Y ahí está un ministerio público que le falta gente, que le faltan manos para poder intentar recuperar con cárcel y con condenas lo que le robaron a este país durante 16 años. O sea que yo creo que es importante que el presidente Danilo Medina salga a defender su gobierno, porque no ha abierto la boca para decir nada sobre Adán Cáceres, no ha abierto la boca para decir nada sobre Viola y sobre ese grupo de gente, sobre Robiú, que fue una persona muy cercana a él. Sobre sus hermanos, a mí me meten preso mi familia y yo voy y me entrego y me siento en la Procuraduría y le digo a Jenny Berenice, ¿a quién es que tú estás persiguiendo? A mí. ¿Tú me quieres trancar a mí? Ven, tráncame, pero búscame prueba. Eso pudo haberlo hecho el presidente Danilo Medina, que lo hizo Leonel Fernández en el pasado. ¿Ustedes recuerdan cuando metieron preso a Diandino, a Iván Joe, a Lizardo y a un grupo? Metieron a esa gente por maceta presa, por corrupción, y no era mentira que había corrupción, porque todo se supo en aquel momento. Pero ¿qué hizo el presidente Leonel Fernández? Fue y se sentó ahí para que le dijeran si era él que lo querían o de qué era que lo iban a imputar. Que por cierto, la búsqueda hacia el pasado debe incluir el gobierno de Leonel Fernández también, donde hay grandes, según dijo el mismo Masalles, que por cierto no siempre dice las cosas como son, pero este fin de semana la dijo, que los grandes señores que también eran pulpos y Coral 5G de gobiernos anteriores hoy andan como grandes señores disfrazándose dentro de la sociedad, y es verdad. Creo que la búsqueda de la justicia y la recuperación del dinero y la persecución de la corrupción no debe quedarse hasta el gobierno de Danilo Medina, tiene que irse más atrás, porque recuerden que otros presidentes salieron también bien desacreditados, porque los casos de corrupción se convirtieron en escándalos. Pero lo que dice Danilo Medina se le quedó corto, le faltaron cosas, presidente, porque hubieron muchos proyectos que ciertamente funcionaron y podría enumerarlo, el tiempo no me daría porque fueron muchos, pero la corrupción le dañó el gobierno y eso tiene usted que incluirlo. Pero cuando usted se envalentona, y qué bueno que lo está haciendo, porque no puede seguir como el burro bueno aguantando. Envalentónese y saque la cara por su gente, por todo eso preso que le está metiendo el Ministerio Público con prueba, aparentemente. Y usted sabe que a donde se quiere llegar es a la operación Tiburón, en mi opinión. Y si se encuentran elementos, allá van a llegar. Y yo no sé qué va a decir el presidente Medina en ese momento, quien no ha dicho nada por su gente. Un líder no es solamente el que construye, el que da con el dinero del pueblo, no con lo suyo. El que habla cada vez que le conviene, eso no es un líder. El que se erige como un presidente de la República, un líder es el que batalla también por su gente. Y ahí el presidente Danilo Medina no ha dicho ni esta boca mía. Dijo al principio, cuando se hizo la primera operación pulpo, antipulpo, dijo unas cositas, pero lo han cercado, y mientras más cerca le pica, más callado se queda. Cada vez que se vaya a hablar de cuáles fueron los aportes, los grandes aportes de los benefactores de la patria, tiene que decir que no fue con su dinero, que fue con el dinero de los impuestos de todos nosotros, que por cierto, los malgastaron y hoy son perseguidos por corrupción. Hay que convenir que esta vez, diferente a no estaba muerto, estaba de parranda y que el pueblo se cansó del bienestar, el presidente Medina fue más político, fue un discurso político, como lo reconoce Yulisa, muy bien hilvanado. Y yo creo que ahí... Fue bueno. Ahí metió la mano gente que sabe de eso, de estrategias comunicacionales, porque la gente se ha quedado con que él no quiere que lo avergüence, pero el hilo central del discurso, la clave es que pretenden derribar al PLD, el actual gobierno, por sus grandes logros. Y ahí hizo él el recuento. Eso es lo que se llama contar el cuento a su manera, el relato, como dicen ellos. Por eso que digo que ahí hubo algunos expertos, algunos sociólogos
que metieron la mano. Yo creo que ese debe ser el enfoque. Además, victimizarse. Yo estoy de acuerdo plenamente con Yulisa en que él debe dar un paso al frente. Un líder de su magnitud, de su dimensión, 2 veces presidente de la República, el gran estratega del partido, debe dar un paso al frente. No debe hablar a conveniencia, ni debe permitir lo que está sucediendo en su entorno, no solamente en su entorno familiar, sino en sus principales colaboradores. Entonces, eso de que lo pretenden avergonzar, él comienza a victimizarse. Y yo creo que esa estrategia es correcta siempre y cuando él lo haga con una conducta práctica más consecuente, porque el que lo está victimizando a él es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no cambia el menú, va a terminar victimizando a Danilo Medina, porque la gente se da cuenta. Vea, que aquí nada más robaban lo del entorno de Danilo. Claro, por ¿Y eso cuántos expedientes? Nada más atrás. son esos los ladrones que hay en este país. Entonces la gente dice, no, es un asunto contra Danilo. Entonces el Ministerio Público debe cambiar su menú de opciones, porque van a victimizar a Danilo, y si Danilo exhibe sucesivamente ese tipo de comportamiento de Santiago, va a actuar actuando políticamente correcta, y también lo hace el PLD. Yo creo que ese discurso, probablemente, esta es una especulación, estuvo aguijoneado por la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre los ISOE. Eso anda desde el jueves, por lo menos yo la recibí el jueves. Vi que 2 medios, incluyendo El Caribe, lo reseñamos el viernes, y esa auditoría a la construcción de los hospitales es una barbaridad. No solamente Pagán, ya vimos ahí que Pimentel Caré también sale embarrado. Entonces, esa auditoría, como dice una amiga por ahí, le mete el código completo a Alexis Medina. O sea, tú dices por lo de Alexis Medina es cadena perpetua. ¿Cómo se zafa de eso? Entonces ahí viene no solo la defensa familiar, sino la defensa de su partido. Entonces, más político fue el expresidente, que empieza a contar, como la canción famosa aquella de La Lupe, el cuento a su manera, según su punto de vista. Bueno, y el cuento a su manera de Danilo Medina este fin de semana, me parece a mí que, si bien es cierto que desde la perspectiva política ha sido, bueno, quizás acertado, deja de lado para mí el expresidente Medina algo que yo creo es una lección que no se ha aprendido. Y es que no se puede hablar de la obra del Partido de la Liberación Dominicana sin hablar del expresidente Leonel Fernández. Y ahí quizás Danilo peca una vez más de desconocer que la realidad intrapartidaria, que él no supo, como presidente de la República, que él no supo controlar, porque no supieron controlar los egos, porque no supieron controlar las apetencias personales, porque no supieron controlar aquella marejada de chisme que se convirtió el comité político, lo sacó del poder, por supuesto, sumado a ese malestar en la población que ocasionaron los distintos casos de corrupción que hoy están vertidos en la justicia. Me parece a mí que no se puede hablar de una transformación de la República Dominicana, señor expresidente Danilo Medina, sin hablar de la gestión de Leonel Fernández. Esa es una realidad que usted debería ver puertas adentro de esa organización morada, porque fue eso también lo que lo sacó a patadas del Palacio Nacional, tanto a usted como al otro, ¿no? Entonces yo creo que hablar de gestión, de cambio de la República Dominicana, no puede hacerse si no se hace también ese mea culpa. De cualquier manera, hablando de que Santiago está de moda y hablando del expresidente Fernández, que también parece que advierte esa plaza electoral como muy, muy, muy importante, y vaya que lo es, estuvo allí en distintos lugares, también que estuvo en Santo Domingo Norte, en La Victoria, destacó lo valioso que había sido para el Gran Santo Domingo la construcción del metro, hablando precisamente de obras. Daya Sena nos cuenta lo que dijo el exmandatario. Bueno, presidente, que yo soy el hijo de una madre soltera. Así se
manifestó el expresidente de la República Dominicana en 3 ocasiones y presidente del partido Fuerza del Pueblo sobre los recientes pronunciamientos del director de la Policía Nacional sobre las madres solteras. Su mano derecha levantada, por favor. Y es que el exmandatario realizó este domingo diversos actos de juramentaciones de nuevos miembros de la organización, el primero con motoconchistas en Santo Domingo Norte. Se va a plantear la creación de una cooperativa de los motoristas con la finalidad de que tengan acceso a la adquisición de sus motores en condiciones favorables. Ese es un compromiso solemne que establecemos aquí con ustedes en el día de hoy. Asimismo, destacó que el transporte en el país sería un caos sin la presencia del metro. Hay que ver el fenómeno sobre la base de la urbanización de la sociedad dominicana, cada vez más. Por consiguiente, hay mayor número de usuarios. Sin el metro de Santo Domingo, habría sido un colapso total. Este y otros dirigentes expresaron que continúa siendo preocupante los altos costos de la canasta básica familiar. Una de las preocupaciones fundamentales tiene que ver con el alto costo de la vida, tiene que ver con la seguridad ciudadana. La gente está sumamente compungida con la situación actual y sobre todo la ineficacia que ha demostrado esta gestión de gobierno en términos de enfrentar lo que son esos graves problemas. El resto del domingo, Fernández realizó sendos actos con miembros de la iglesia y también productores de diversos municipios al norte de Santo Domingo. Dayacena, CDN. Son las 7:56 de la mañana en Despierta con CDN. Hoy, tal como les anunciamos al inicio, tenemos a Carlos Salcedo, que es abogado de Alexis Medina Sánchez, el Pulpo, según dice el Ministerio Público, a quien no solo, como decía Nelson ahorita, le metieron el código, sino que ahora se lo van a reforzar con las auditorías de la Cámara de Cuentas, que habla de más de 46,000 millones de pesos que fueron a las arcas de Alexis Medina del dinero de los impuestos de la gente a través del tema de los hospitales y otras cosas. Pero esto simplemente viene a poner un acento a la situación ya, digamos que interesante, por no decir gravosa, que tenía el hermano del expresidente Danilo Medina, de quien, por cierto, decíamos hace un momento que debería sacar la cara por la familia. Buenos días, Carlos Salcedo. Qué bueno tenerte aquí. Me siento a gusto delante de gente querida. Ese sentimiento es mutuo. Carlos, cuéntanos cómo está la situación del señor Alexis Medina y cómo le acentúa estas recientes auditorías de la Cámara de Cuentas. Mira, primero en lo personal, con mucho ánimo. Está erguido. como delgado. Está más delgado, pero es que hace mucho ejercicio. En la cárcel no hay muchas cosas que hacer. Leer, escribir y hacer ejercicios y pensar mucho. ¿Ve televisión? Sí, puede ver televisión. ¿Y la alimentación? Muy buena, muy buena. Al principio, en los primeros meses, el primer tiempo que estuve en aislamiento total. La alimentación que brinda el sistema, la que brinda el sistema. Del sistema. Así, no es que le llevan la comida. No. Okay. Hay una cafetería que se ha abierto, ¿verdad? Y esa cafetería permite que haya una mejor comida. No es una comida, evidentemente, de restaurante ni nada de eso. De restaurante. Pero una comida que es decente. Mira, pero decía Jean Alain que se dijo que había perdido 20 libras de peso, y sus abogados dijeron que el ex procurador estaba sumamente demacrado porque era mala la comida de la cárcel, pero tal como tú dices, para el señor Alexis Medina no resulta tan traumático. Mira, quienes tienen una alimentación, diríamos, adecuada, con muchos elementos proteínicos y bien, diríamos, equilibrada en sus casas. Cuando se ven en la cárcel, lógicamente no es exactamente lo mismo, pero la comida tiene, diríamos, los elementos esenciales. No sería la mejor del mundo, pero yo creo que es una comida adecuada para una persona, un ser humano. Pero para el que está acostumbrado a una dieta determinada, es chocante. Yo he visto a Jean Alain, lo he visto con ánimo, pero también lo vi un poco flaco. No sé cuántas libras ha perdido. En el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, ha perdido más de 40 libras. Y eso es notorio, pero su salud está perfectamente bien. Él no se va a enfermar. Bueno, la salud se puede deteriorar en cualquier ser humano. No, tú sabes en qué contexto que yo lo digo. Pero si no se ha enfermado todo este tiempo. Él no está hecho de esa manera. Ya tiene un año preso, ¿verdad? Sí, ya cumplió un año. Ahora, el 29, hoy estamos a ¿cómo? 28. 29, sí, estamos a 29. Exactamente. Hoy cumple un año. Hoy es un año desde Hoy la cumple un año. apresamiento. Entonces, luego en la parte procesal,
ustedes saben que nosotros hicimos un recurso de apelación en ocasión de la tercera revisión obligatoria que ratificó la prisión preventiva. Desistimos de ella, producto de que el otro día teníamos la revisión obligatoria que también se aplazó porque el Ministerio Público notificó el día anterior unas pruebas, unos presupuestos que nosotros no conocíamos. También nosotros en la noche habíamos notificado, el día anterior, en la tarde, perdón, habíamos notificado unos presupuestos que el Ministerio Público no tenía conocimiento y por lo tanto fue necesario aplazar. Esa fue la razón. Pero además, yo creo que lo que tú decías, todo esto que se ha sumado con la auditoría de Cámara de Cuentas, ustedes hablaban al inicio de que le habían vaciado el código ya en la solicitud de medida de coerción y en cada uno de los momentos en que se ha conocido la revisión obligatoria. Sin embargo, yo puedo decirlo porque tengo la experiencia, no porque tenga el conocimiento científico, sino por la experiencia de 35 años en estas cosas. Los casos no son lo que parecen, los casos son lo que son. Ni por lo que te presentan en la acusación tampoco. Y por lo, claro, una acusación, recuérdense, que lo hace una parte del proceso, que es el Ministerio Público, que representa a la sociedad y que bajo el criterio de objetividad, bajo un principio de objetividad, debe reunir pruebas de cargo y de descargo. En este caso particular, podrán vaciar el código, pero me lo han enseñado a mí. Yo he tenido la oportunidad de verlo eso para poder aportar elementos que desdigan de esa acusación eventual o de esa acusación que se va a presentar en los próximos días. El proceso penal está elaborado para que los actores del proceso, Ministerio Público y Defensa, actúen con la mano abierta, mano limpia, transparentemente. De hecho, el artículo 290 del Código Procesal Penal establece que el proceso no es público para los terceros, pero es público para las partes. Son las partes las que tienen el derecho de que toda actividad, toda actuación, toda prueba, toda evidencia reunida durante el proceso debe ser puesta a la disposición de la defensa. ¿Para qué? Para que si la teoría del Ministerio Público, la presunción del Ministerio Público, el teorema o la hipótesis que tenga el Ministerio Público va por un camino, también la defensa pueda decirle, ojo, aquí hay otros elementos que usted no está teniendo en cuenta y la investigación puede tener otras hipótesis. De hecho, en materia procesal penal, hay un dato fundamental. Para usted tener una hipótesis creíble, una hipótesis tiene que ser única, pero tiene que ser sobre la base de descartar otras hipótesis. ¿Cómo usted va a descartar otras hipótesis si usted ya tiene un prejuicio desde el día 1 de que Alexis Medina Sánchez reúne todos los elementos que están en las tipificaciones penales del Código Penal? Evidentemente que eso no lo permite si el Ministerio Público, que desde el 20 de mayo recibió una orden del juez de la instrucción para que nos entregara todas las pruebas. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Hizo 3 entregas y desde julio, cuenten de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente 5 meses que no entrega una sola prueba. Y tiene miles de pruebas en sus manos que nosotros no hemos visto. Y ustedes saben cuántos días tengo yo, cuando presenten esta semana la acusación que vence el día 6 del plazo, para responder a todos esos miles de pruebas que tiene el Ministerio Público. ¿10 días? Yo quiero saber si un año contra 10 días es equilibrado para los fines de la defensa. Entonces, no es que haya muchas cosas contra Alexis Medina, yo no lo sé. Conozco lo que ha sucedido en las audiencias de medida de coerción, en las revisiones y en la solicitud inicial. Pero yo no sé lo que hay ahí, más allá de lo que el Ministerio Público vocingleramente dice de manera permanente. Que sea auténtico, que sea honesto y entregue. Porque ¿cuál es el temor de entregar lo que tiene si es tan fuerte, si está blindado, como dice este proceso? Evidentemente que lo hacen para sorprender. Y en materia procesal penal existe un principio que es el principio acusatorio. El principio acusatorio indica que el proceso es bilateral, contradictorio, desde el inicio mismo para las partes. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene una obligación ineludible de solventar las pruebas y facilitar la carpeta fiscal abriéndola a la defensa. Abogado Salcedo,
este tipo de casos a mí me llama particularmente la atención porque son casos graves. En el sentido de que no solamente se le está vaciando, como dice Yulisa, el código completo en la acusación, sino que se trata del hermano del expresidente de la República. Esa carga está allí, y aunque no se trate de un caso de persecución política, porque Alexis Medina no se desarrollaba necesariamente en esas lides, sí es cierto que ese es un fantasma que ronda los tribunales en medio del proceso. Y yo quiero que usted me diga, por ejemplo, en el caso de Francisco Pagán, en septiembre de este año, ¿cómo recibe la defensa de Alexis Medina el procedimiento que se está llevando a cabo? Porque se trata del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que a fin de cuentas, según lo que establece el Ministerio Público, tenía un rol fundamental en el esquema que se habría armado para defraudar al Estado bajo la sugerencia de Alexis Medina, lo que establece el Ministerio Público. Se habla de una suerte de colaboración de Francisco Pagán en el ámbito de un proceso ya cargado con la lógica política. ¿Cómo lo evalúa la defensa del señor Medina? ¿Y cómo lo van a responder, no? Mira, tú has usado una palabra que para mí es fundamental, 2 veces lo usaste, fantasma. El fantasma, diríamos, del expresidente, y el fantasma político, y el fantasma que pudiera haber detrás de una administración de la OISOE. Yo creo que aquí hay muchos fantasmas. El fantasma de una corrupción empedernida, enraizada en la República Dominicana desde el nacimiento mismo de nuestro país, de lo que somos como nación. Pero al mismo tiempo, el temor y las manipulaciones del Ministerio Público y del gobierno, recuérdense que la Procuraduría General de la República responde al presidente de la República porque él lo designa. Luis Abinader ha estado luchando y ha demostrado con hechos que quiere que el sistema de justicia, por lo menos en el ala que depende de él, también presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo tanto tiene una influencia capital en la designación de los jueces de las altas cortes, con lo cual el sistema de justicia en gran medida depende mucho de la política que establezca en términos de designación de quienes vayan a esas altas cortes y al Ministerio Público, de su voluntad. Por lo tanto, hay una voluntad manifiestamente política, claramente identificada, con la cual nosotros simpatizamos, de darle al Ministerio Público, de dotarlo de la independencia. De hecho, ha anunciado que debe hacerse una reforma constitucional con la finalidad de establecer la total independencia del Ministerio Público. Yo he sostenido públicamente, lo he escrito y lo he dicho en algunos medios, que bueno, eso sería un abandono de lo que es la idea presidencialista que nosotros tenemos, el gobierno presidencialista que nosotros tenemos en la República Dominicana, que no es malo ni bueno, sino simplemente una opción de ejercicio del poder en la República Dominicana. Porque la política criminal no se hace aisladamente del gobierno, y la política criminal la elabora, la diseña, la ejecuta en términos de la persecución el Ministerio Público. Por lo tanto, ahí habría un rompimiento con un gobierno que debería ser presidencialista. Y eso es un cuestionamiento de tipo no ideológico, sino en términos de principios democráticos y de tipo de gobierno que nosotros nos damos. Ahora bien, ese fantasma del que tú hablas en la OISOE, yo conozco a Pagán, conozco a Francisco Pagán. Para mí un hombre labrado en la honestidad, en la integridad. Sin embargo, ninguna institución, la que sea, a Dilma Rousseff en Brasil la llevaron al impeachment. Y bueno, ya ustedes saben la consecuencia. Terminó abruptamente su mandato antes de llegar a culminarlo. ¿Por qué? Porque habían transferencias de fondos de una entidad a otra, violando la Constitución y la ley. Pero eso había sido hecho de manera inveterada en Brasil. Es más, eso se ha hecho en todas las naciones del mundo, hasta en los Estados Unidos. El país, diríamos, considerado institucionalmente más fuerte, más poderoso, con excepciones, pero se ha hecho. Por lo tanto, si aquí vamos a destituir hasta el presidente de la República, habrá razones sobradas, porque estamos hablando de una administración que es realizada por hombres, y el error, errare humanum est, decían los latinos, el error es humano, primero el error, y luego nosotros, yo siempre pongo el ejemplo del libro de los 500 locos del doctor Zaghloul, que para los que leemos entre líneas es un
una manifestación de lo que muchas veces somos los dominicanos. Somos gente buena, generosa, solidaria, alegre, pero como que llevamos en la cerviz una especie de corrupción endémica. En el fondo, nosotros queremos aprovechar una oportunidad. Muchos de nosotros queremos aprovechar la oportunidad. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo, todo lo contrario. Estoy diciendo que hay gente que tienen criterios que evidentemente van a estar por sobre esas cosas. Sin embargo, en la OISOE hay una tradición que se escucha de manera permanente de corrupción, según lo que la gente dice y según lo que se ha visto. De hecho, cadenas de personas enfrente de la OISOE, los recordamos de hace años, que indican que hay mucha corrupción ahí o que hubo mucha corrupción. Suicidios y todo. Ahora, romper con las estructuras corruptas en la República Dominicana, en el ámbito civil, en el ámbito militar y policial, no es un tema de la noche a la mañana. El presidente incluso ha hablado del problema que tiene para iniciar ejecuciones de obras, ¿verdad? Porque debe someterse a una serie de procedimientos que establece la ley. Pero la necesidad está ahí. La necesidad es imperiosa y bueno, la ley establece mecanismos de urgencia. Ustedes dirán, bueno, la OISOE violó muchísimas leyes y regulaciones. Yo soy testigo de excepción de la necesidad que tenía y la decisión que tenía el señor Francisco Pagán de emprender una labor limpia. Yo fui asesor de Pagán. Externo, evidentemente. Yo no conocía las interioridades, pero permanentemente me pedía sugerencias de cómo hacerlo mejor. Ahí están mis escritos, ahí están mis consultas. Y precisamente para cada uno de esos procedimientos que ahora le están imputando como irregulares, para cada uno de esos hay consultas y decisiones tomadas por él para enderezar las cosas, pero las cosas no se enderezan de la noche a la mañana. Ahora bien, el código completo para Alexis y que dentro de esto está Francisco Pagán al frente de la OISOE. Pero resulta que cada uno de esos procedimientos tenía un soporte en la consultoría jurídica y en los diferentes departamentos. Un director de OISOE no es un conocedor del derecho. De hecho, el temperamento de Pagán, que dice muy bien de él, pero también es un enemigo mortal, es que es una persona con criterio, con principios, con valores, pero también con capacidad de decisiones rápidas. Yo le pregunto a ustedes, si un hospital está presto a inaugurarse, y el Servicio Nacional de Salud, quien tenía la obligación de proveer cada uno de los equipamientos, duró 1 año y pico haciendo las gestiones para llenar el procedimiento de la Ley 340 y no lo logró, pero el hospital hay que inaugurarlo. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? ¿No es de urgencia eso? No es de urgencia. Mis opiniones eran que eso tenía tiempo suficiente para haberse hecho, pero era otra institución y tuvieron que pasarle a la OISOE todo eso para que lo hiciera inmediatamente. Y eso fue lo que ocurrió en varios de los casos. Entonces, cuando se habla de comparación de precios, que he visto en la Cámara de Cuentas en su informe del día 21, que hay una sobrevaluación de varios cientos de millones de pesos, no he tenido el tiempo de leer en todo su detalle el informe, pero sí de manera, como decía Nelson, fuera del aire, estructuralmente lo vi con algunos elementos en detalles, pero la realidad es que esa sobrevaluación depende de una comparación de precios a posteriori. Es decir, usted no puede ver la realidad de unos equipos que yo estoy seguro en muchos de los casos que en el ámbito especializado de ese tipo de equipamientos no hay precios que no sean prácticamente los mismos. Incluso en el caso de Juan Alexis yo he hecho la comparación interna de algunos y los precios son incluso inferiores a los que ofrecían los demás. Por lo tanto, yo creo que hay una exageración, diríamos, yo llamo al populismo penal que se habla públicamente, yo llamo de histerismo penal. Hay una especie de sabor que el Ministerio Público no puede hacer sentir a la gente con eso. Debe ser muy sosegado, muy sopesado en las expresiones que utiliza. Por ejemplo, Cámara de Cuentas. Yo quisiera, y aquí voy a hacer, diríamos, una alusión personal, cosa que no me gusta, pero la estructura del sistema de gestión
de fiscalización externa y de control del sistema de la República Dominicana para velar por la eficacia, la eficiencia, la limpieza, la transparencia y la economía de la administración pública, tiene que ver mucho con lo que ha hecho la FINJUS y otras instituciones. Yo fui director de la FINJUS y fuimos los que promovimos, siendo directores, todo ese sistema de gestión administrativa, de Cámara de Cuentas, la reforma, la trabajamos nosotros. Yo personalmente tuve una participación, diríamos, importante en cada una. La ley de acceso a la información pública, el Código Procesal Penal, toda esa normativa de persecución de la corrupción, la aplicación de la normativa internacional en la República Dominicana, el acogimiento por el Senado de la República, etcétera, y el Congreso Nacional, fue una gestión también hecha por la FINJUS durante nuestra gestión. Y lo ha seguido haciendo la FINJUS y otras instituciones, participación ciudadana y demás. Tenemos un compromiso de lucha contra la corrupción, y la hay. Y aplaudo que lo haga el gobierno, pero que no se manipule políticamente, porque siempre hay la idea, como tú decías, de que hay un fantasma político detrás. Yo quiero aclarar dos cosas. Primero, no hay ninguna decisión de esa naturaleza que no sea política. Toda decisión de Estado, y el Ministerio Público es un ente del Estado, es una decisión política, que tiene elementos no solamente de la objetividad que da cada uno de los elementos de pruebas, presupuestos fácticos que se reúnen. Se toma una decisión política al final, estratégica. Por eso la litigación es estratégica, pero la persecución previamente debe ser estratégica. Y por eso está conectada con el presidente de la República, que también incide necesariamente en la dirección de esa persecución. Por lo tanto, no es malo que el fantasma de la persecución política esté ahora, que sea manipulada para torcer, arrodillar, poner genuflexo a un expresidente y al entorno del presidente y hacerle un cerco, es otra cosa. Porque hay que ver si los otros también aliados al actual presidente de la República en la campaña electoral están siendo investigados, a qué nivel están siendo perseguidos, y otros anteriores también. Se ha hecho una buena persecución de algunos casos que se han detectado durante este gobierno. Me alegra muchísimo. Yo soy abogado, represento intereses, pero no pierdo tampoco el norte de la institucionalidad democrática que tiene por base la lucha permanente contra la corrupción y el cese de la impunidad. Salcedo, hace 35 años. Perdón, me extendí un poco porque como Catherine se extiende mucho a veces hablando, pues yo tengo que responderle no la misma medida. Tú estás haciendo honor a lo que dijiste al principio, tú te sientes como en tu casa. Hace 35 años no había posibilidad de que se convirtieran en tan mediáticos los casos. No sé cuáles son las expectativas de las garantías procesales. Tú mismo acabas de hablar de que está esperando las pruebas del Ministerio Público por meses, que para la gente van a llegar de sopetón y en 10 días tú vas a tener que resolver. Ahí no está legal eso. No. Como no estuvo legal que se le permitiera a Girón tirar una filípica ahí de 1 hora, un testigo en esa etapa del proceso. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Tú crees que el sistema de justicia está en capacidad, los jueces y juezas, en este caso, de poder revertir la condena que ya le hicieron a Alexis Medina? Tengo mis dudas y creo en el sistema de justicia, creo en muchos jueces que tienen valor, talento, que son independientes y que manifiestan en cada una de sus decisiones la imparcialidad, que es el corolario natural de la independencia. Ahora bien, la gente confunde la independencia y la imparcialidad, que van de la mano, que son hermanos univitelinos, con la neutralidad. La neutralidad es propia de todos los seres humanos, pero además de los que dirigen o tienen el poder de emanar o de evacuar actos de gobierno. Una decisión de un tribunal, de unos jueces, es un acto de gobierno. Un acto de gobierno tan duro como que te puede llevar a la cárcel por muchos años o te puede poner en riesgo todo el patrimonio que hayas podido reunir durante un tiempo, pequeño, mediano o grande. Yo creo que hasta la neutralidad, cuando hay una presión mediática tan fuerte y sobre todo cuando hay un resabio de la población dominicana de tantos años, porque el resabio es natural, yo creo que es legítimo incluso,
porque estamos ahitos de corrupción. Es decir, la corrupción ha bañado el Estado dominicano, pero la corrupción de los que están en el gobierno. ¿Hay corrupción posible sin los entes privados? No. La corrupción se da por parte de los proveedores con los que dirigen el Estado, el gobierno de la República Dominicana. Y los jueces están permanentemente escuchando noticias, viendo televisión. Yo veo jueces muy activos incluso en las redes, por lo tanto hay muchos jueces que están atentos a lo que las redes sociales están diciendo. ¿Quién se puede sustraer a esa presión mediática, a esa presión social? De gente que tiene información pero no conocimiento. El conocimiento deriva de una asimilación individual, de una información que es finalmente regurgitada, que es de alguna manera pensada, analizada, para luego generar un compromiso. No hay compromiso con simple información. Y el ciudadano de a pie y muchos ciudadanos con legitimidad, pero con desconocimiento, muchas veces se llevan de la ola. Alexis Medina es culpable, Pagán es culpable, y simplemente lo que hay que ponerlo en la guillotina. Robespierre es poco para él. Entonces, con esa influencia de todos esos medios, evidentemente que los jueces están muy condicionados. La justicia paralela no es un juego. El populismo penal o el histerismo penal no es un juego. Estamos hablando de derechos. Para eso el Código Procesal Penal estableció dos principios cardinales que son transversales al proceso. ¿Cuáles son? La eficacia en el sistema. Queremos justicia pronta y cumplida, pero queremos justicia también garantista de derechos, sobre todo en países donde la arbitrariedad y el abuso ha sido el uso. Antes era tránquenlo y punto. Un viernes trancaban a cualquiera por un quítame esta paja o por una simple enemistad con un policía o entre amigos. Eso tiene que llegar a su fin. Que la prisión preventiva sea lo natural, pero aquí no hay ningún caso prácticamente donde el Ministerio Público no pedía prisión preventiva. Se han fugado los que fueron imputados en el caso de Odebrecht. Llegaron hasta el final del proceso libres después de 41 días o 60 días en prisión. Y quiero interrumpirte porque el tiempo se nos va. Y solamente una precisión, tú bien lo señalas, no hay ninguna medida que el Ministerio Público pida que no sea prisión preventiva, pero yo tampoco veo, y esto quizás desde la última parte de tu argumento, yo tampoco veo a personas que en su legítimo derecho, después de que son finalmente descargadas por la justicia, digan, ¿saben qué? A mí me ocasionaron un daño, yo voy a ir ahora en contra de esa justicia que me generó un conflicto, que acabó con mi moral. El caso de Andrés Bautista, el caso de tanta gente que ha sido ahora, por ejemplo, descargada, el caso de Brecht. ¿Por qué no vemos, tomando en cuenta tu argumento final, a un ciudadano al que se le afectaron sus derechos, decir, ¿saben qué? Mi moral tiene que ser recuperada, resarcida, y ahora yo voy a actuar entonces en consecuencia y voy a someter a ese Ministerio Público que me vilipendió, que me acabó, que ultrajó a mi familia? ¿Por qué no vemos eso? Andrés Bautista sí lo está haciendo. Él demanda, tiene una demanda en contra del ex procurador. Sí. Excelente observación de Yulisa. Nosotros ya lo hicimos, demandamos a Jean Alain y habrán otras actuaciones futuras, como ustedes la conocerán. Hemos sido responsables con eso porque la decisión que se tomó fue una decisión politiquera, no política. Y fue una decisión coyuntural y manipulada. Pero sí, yo creo que... Y arbitraria, deberían haber más. Deberían haber más casos así. Totalmente. Mira, ese es un punto cardinal. Yo siempre he dicho que el día que los ciudadanos comiencen a demandar a los abogados por el ejercicio impropio de la profesión, y cuando digo a los abogados, a todos los profesionales, un abogado no puede saltarse la ley y la Constitución y maldefender a una persona, porque pone en riesgo su vida. La libertad para mí es la vida y al mismo tiempo el patrimonio, sus bienes más preciados los pone en juego. Si hay una gestión profesionalmente cuestionable, eso tiene consecuencias y la gente debe demandar la responsabilidad civil. Si lo tienen que hacer, y yo lo he reclamado públicamente contra los abogados, debe serlo también contra los que administran la justicia. El Ministerio Público, por ejemplo, en este caso particular de Juan Alexis Medina Sánchez, en el caso Antipulpo, está obstruyendo la justicia. Es decir, lo que ellos dicen que Alexis está obstruyendo la justicia, la obstruye ¿cuándo? Cuando en lugar de permitir que la verdad trasluzca, que él pueda parir
sus informaciones viendo la carpeta fiscal y no se le permita, eso es obstrucción de justicia, porque al final de cuentas no se quiere la verdad total, no la verdad del Ministerio Público, la verdad que es el producto de la confrontación de cada una de las pruebas. Eso es un principio cardinal del proceso penal. Por lo tanto, simpatizo con una persecución adecuada, seria, responsable contra el Ministerio Público que obstruye la justicia cuando esconde las pruebas que tiene en sus manos. Salcedo, terminamos. Lamentablemente no vamos a poder desarrollar un tema. Pero contráteme, que yo me pongo ahí al lado de usted. No, porque tú defiendes intereses, ha dicho. Ahí ya te descalificaste. No, pero cuando para estoy ponerte ahí de es este otra lado. cosa, Sigue con tus intereses. 2 editoriales del Caribe he escrito yo de manera muy sincera. La presunción de inocencia. Eso me tiene sumamente preocupado a mí en este país. No, eso es lo que digo, que no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero lo primero que cae abatido en estos casos, desde que se anuncia que va para la calle el Ministerio Público a recoger gente, una gente que interrogó 7 veces en su despacho y va y le tumba la puerta después, es la presunción de inocencia. Pero mira, el cinismo procesal es la regla en la República Dominicana. Aquí no existe la presunción de inocencia, el principio de inocencia es pura palabrería. Aquí existe la presunción de culpabilidad. Es decir, yo te agarro hoy, las pruebas mías están totalmente incólumes, no tienen ningún problema, yo tengo un manto de protección, yo estoy blindado, como dice el Ministerio Público. Contra mí nadie puede, y el juez que se vaya en contra de eso, que espere las consecuencias. No hay juez ni jueza que se atreva a ir contra eso. Eso Es un principio no solamente constitucional, que viene de los instrumentos internacionales, que ya se ha convertido en un hazmerreír. Bueno, y no solo populismo penal, yo decía estos días terrorismo penal, pero además de eso, el tribunal callejero, el que dicta sentencia. Las chicas aquí, por jóvenes, no conocieron el foro público, ni saben qué es eso, de los tiempos trujillistas, pero aquí está instalado el foro público. Aunque leen mucho y pueden saber la historia también de lo que hemos tenido nosotros. Pero la realidad es que son ilusiones en la República Dominicana que yo espero que superemos con un ejercicio profesional responsable. Los abogados que nos respetamos, que creemos en principios y en valores, aun cuando defendamos intereses, tenemos que contribuir a que cuando mañana cualquiera de nosotros nos veamos en un proceso envuelto, un proceso judicial, penal, podamos recibir el trato que la Constitución. Claro, porque hoy están de un lado, pero mañana pueden estar del otro. Totalmente. Lo que no defienden hoy les afecta mañana. Yo he estado más del otro lado. Gracias, Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina Sánchez. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:32 minutos de la mañana. Qué gusto que tengamos en esta parte del programa a Leonardo Reyes. Él es director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, el ONESVIE. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Una oficina que se había creado hace mucho tiempo, pero que ahora parece que ha adquirido una dinámica diferente. Hace algunos meses, Leonardo, tuvimos la oportunidad de participar en una rueda de prensa en donde estuviste junto al ministro de Educación, el presidente de la República, alertando después del sismo de Haití de lo que podría ocurrir en la República Dominicana en materia de infraestructura, especial énfasis en el área de las escuelas. Cuéntanos, por favor, porque yo sé que ustedes además están elaborando un mapa de identificación sísmica nacional. ¿Cómo va la marcha de eso? Bien, la primera tarea, antes que nada, buenos días. Y muchas gracias por esta invitación siempre tan amena y agradable, ¿no? Hemos estado definiendo correctamente la localización de unas 200 y pico de escuelas que están sobre la falla, porque la idea es, de acuerdo a lo que el presidente me ha manifestado, que está muy motivado con el tema, gracias a Dios, es que en enero debiéramos comenzar a reforzar 200 escuelas. No, yo preparé la oficina preparó un plan de 3 años, o sea, 22, 23 y 24, para ver si tenemos el tiempo todavía de poder reforzar esas escuelas antes de que nos llegue el terremoto. Cuando uno dice nos llega el terremoto, tú piensas que mañana, o pues no sabemos. Puede ser hoy como puede ser dentro de 20 años. Pero si tomamos, por ejemplo,
la muestra de Bogotá. Bogotá en el 2010 tenía todas sus escuelas reforzadas y todas sus iglesias, esperando un sismo mucho más pequeño que el que esperamos nosotros aquí, 6.2. Nosotros estamos esperando 7, 7.5 en la falla septentrional o 7 otra vez en la falla de Enriquillo, porque se ha movido de aquel lado, pero nada impide que se mueva de este lado. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Primero, organizando la oficina, preparando personal. Justo mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Educación en la tarde, porque luego de estas noticias que han salido de unas escuelas que fueron supuestamente afectadas por el temblor del lunes pasado, se ha despertado un interés, ahora yo diría que con un poquito más de conciencia, y entonces vamos a ver mañana que podemos iniciar. De todos modos, la oficina ya tiene preparados los proyectos de refuerzo de esas escuelas, tomando en consideración varios factores. Primero, la calidad de construcción de las escuelas en aquella época. Esas escuelitas de 1 y 2 pisos normalmente eran vaciadas con ligadoras o eran vaciadas con liga hecha a mano. Entonces, eso nos obliga a nosotros a tomar cierto tipo de soluciones que realmente garanticen la estabilidad de esa edificación ante un terremoto. Entiéndase, bloques o muros de concreto armado. ¿Por qué? Primero, porque eso nos va a dar la oportunidad de que la mano de obra llegue a cada una de las comunidades a nivel nacional. Y segundo, porque es posible que soluciones más sofisticadas como estructuras metálicas, por ejemplo, que las pudiéramos usar por fuera, sean más prácticas para las escuelas nuevas más que para las escuelas existentes. Porque si tienen un elemento tan fuerte como una estructura metálica aplicada a una calidad tan pobre del concreto, estamos quizás haciendo un falso ejercicio y una falsa inversión. Entonces, todas esas cosas las hemos estudiado, las hemos analizado y estamos listos para cuando nos digan a nosotros, pueden comenzar. Incluso estamos seleccionando escuelas, determinando costos en cada una de las diferentes comunidades cómo puede variar la cosa. Y tenemos todo el entusiasmo y toda la seguridad de que sí, de que con Dios delante, en el 2022 vamos a tener la primera escuela reforzada en la República Dominicana. Ingeniero, pero cada vez que hay un sismo, sin importar que no sea un sismo, digamos que de magnitudes catastróficas, como el más reciente, que fue el de Puerto Plata, de 5.1, tenemos un resultado que es completamente negativo para las escuelas que ya están construidas y otras que están en construcción. Estamos hablando de construcciones modernas, no superan ninguna 10 años. ¿Cómo puede ser que con un sismo de 5 grados tengamos una escuela que colapse, que las grietas sean evidentes, que haya roturas estructurales, cuando nosotros estamos hablando de que lo que costaron las escuelas y el concepto de construcción debería tener además la categoría antisísmica o por lo menos la evaluación antisísmica? ¿Por qué nosotros estamos viendo esto? Bueno, lo estamos viendo ahora y hace 40 años lo venimos viendo también y lo hemos venido viendo en todos los países donde hay terremotos. Pero hace 40 años está bien, no teníamos la conciencia, pero claro, de 10 años para acá. Bueno, lo que pasa es que parece que ahora llegó el momento de que se le ponga atención, porque si te pones a buscar hacia atrás, no es desde ahora que tanto personalmente yo como a través de Solo Sísmica hemos estado diciendo las escuelas nuestras no tienen capacidad para resistir un temblor. Fíjate que no hay que irse tan lejos a 5.1. En el 2003 con 6.5 se cayeron varias escuelas, pero en Salinas en el 2015 con un sismo de 4 hubo que demoler el salón multiuso de la escuela de Salinas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, ese modelo de escuela no es para zona sísmica. Segundo, cuando surge el reglamento en el 79, no sé a quién fue que se le ocurrió en el Ministerio de Obras Públicas
decir que si eran menos de 4 pisos, no requerían diseño sísmico las edificaciones. O sea que tu casa, la mía, y todo lo que sea de 2 pisos, entre ellos todas las escuelas, o el 90% de las escuelas, son de 1 y 2 pisos. O sea, duramos 31 años más. Teníamos 50 sin ponerle la mano, que es a la que tú haces alusión. Y le sumamos 31 años más. Pero luego viene el nuevo reglamento sísmico en el 2011. Y todas estas escuelas que se hicieron del 2012 al 2020 tienen muchísimos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se calcularon de acuerdo al reglamento, pero se construyeron provocándole las mismas deficiencias que tienen las escuelas viejas, porque se pegaron otra vez las paredes a las columnas. Entonces este tipo de escuela nueva ahora cierra más el pasillo con una mayor cantidad de muros, pegan otra línea de columna en el pasillito, y eso hace que toda la fuerza sísmica se vaya a esa zona, el centro de la fuerza de la escuela. Entonces en el lado opuesto, o sea, entiéndase la parte de atrás de la escuela, ahí tenemos la responsabilidad de ventilación y de iluminación. Entonces tenemos todos los ventanales muchísimo más grandes, y cuando tú le pegas a una columna, una pared, ya ella no puede moverse libremente. Ella tiene que moverse solamente en el pedacito que le dejaste libre. Y eso genera otra vez el efecto de columna corta, que es lo que tumba las escuelas. Leonardo, en la actividad que mencionó Catherine del Palacio Nacional, tú decías que había en plan una evaluación a túneles elevados, insinuaba como que no necesariamente tienen la capacidad para resistir un sismo de gran consideración. Ahora que se le hizo un hoyo al elevado del kilómetro 12 de la Duarte, por sí solo se le hizo un hoyo. No sé si esa evaluación sigue en pie o te llama la atención que por sí solo se le haga un hoyo a un elevado. No, definitivamente hay errores que pasan y la mayoría son un fruto de la prisa, del afán de inauguraciones. Cuando yo hablo de túneles y elevados, me refiero a los pasos a desnivel y al túnel de la 27. Un paso a desnivel te pone una solución estructural para que pasen los vehículos por debajo. Pero ahí tenemos nosotros esculturas, tenemos jardines. Ve al túnel de la 27, el bulevar de la 27. Tú sabes el peso que significa eso. Entonces la propuesta es, para evitar lo que pasó en México en el 85, ¿qué pasaría si se nos cae un paso a desnivel de eso o se nos cae el túnel de la 27? ¿Por dónde pasamos? Si esa es la avenida que une de extremo a extremo este país. ¿Qué pasa si se nos cae un peatonal? ¿O qué pasa si se nos cae un elevado? ¿Por dónde van a pasar los vehículos de socorro, los organismos de socorro? ¿Por dónde van a llegar? Porque estamos pensando idealmente que no va a pasar nada y que vamos a poder circular por toda la calle ahí recogiendo los heridos. Sin embargo, eso no es verdad. Y yo digo que es una manera de prevenir, que no perdemos nada ayudando esos pasos de nivel, subiéndole la isletica del medio. Simplemente poner un murito ahí que apoye esa losa. Y ahí no importa el peso que tenga, porque no estamos contando con la componente vertical del terremoto. Y tú estás seguro de que esas losas prefabricadas que se colocaron ahí no están diseñadas para coger todo ese peso que está ahí en movimiento. Es posible que estén diseñadas para cogerlo como una carga propia, una carga permanente. Pero cuando se genera un movimiento horizontal donde tienden a abrirse esas partes de la tierra, tienden a irse de un lado y hacia otro, y eso es lo que hace que caiga la luz. Eso no lo ha pensado nadie, ¿por qué no lo hacemos si ya en otro país se ha pasado? Y eso no cuesta nada. Esa pregunta parece recurrente, Leonardo, cada vez que conversamos contigo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué falta? Desde la perspectiva del tiempo se nos queda corto. Pero en materia de educación, ¿qué tan preocupado estás? En materia de infraestructura, de vías, ¿qué tan preocupado estás? Y en materia de hospitales también, ¿qué tan preocupado está tu oficina? Brevemente. Bueno, en materia de las escuelas, estamos totalmente 100% preparando todo para iniciar en enero, Dios mediante. En materia de hospitales, acabamos de firmar un contrato
con el Ministerio de Defensa para intervenir el Hospital de las Fuerzas Armadas. O sea, intervenir significa que vamos a hacer la evaluación de la vulnerabilidad y vamos a proponerle los refuerzos necesarios para poder mantener y preservar ese edificio en servicio a la hora de que venga el terremoto. Y en materia de lo demás, de vías y puentes, bueno, todavía eso no hemos tenido ningún tipo de contacto con el Ministerio de Obras Públicas para hacer las propuestas correspondientes. Simplemente la hemos dicho de mucho tiempo y la seguimos diciendo. Y yo entiendo que ahora, en este gobierno del cambio, esto va a cambiar también, y esa actitud va a cambiar también, y vamos a poder ponerle la mano a ese tipo de obras de infraestructura. Ingeniero, brevemente, ¿pasa lo mismo con los hospitales y pasa lo mismo con otro tipo de instituciones que tienen la responsabilidad de que en cualquier eventual situación de crisis tengan que acoger grandes cantidades de personas? ¿Y tenemos algún tipo de evaluación, algún tipo de informe que hable sobre qué tan preparados están nuestros hospitales, centros culturales, clubes comunitarios para recibir el impacto de un terremoto fuerte, como usted ha dicho en varias ocasiones, que podría suceder en cualquier momento? El caso de los hospitales te lo puedo describir muy fácil, porque yo pertenezco también al grupo que está aplicando el índice de seguridad hospitalaria junto a OPS, OMS y Salud Pública. Nosotros evaluamos 84 hospitales, se han evaluado. De los 84 hospitales, casi el 68% de ellos no va a estar disponible si hay un terremoto hoy. Tan simple como eso. Eso está escrito de hace ya casi 10 años que se inició el programa de hospitales seguros. Por suerte ahora, en el Ministerio de Salud Pública hay el interés marcado en que vuelva otra vez a activarse el programa, que es sumamente importante, y ya se está haciendo, ¿no? Leonardo, te agradecemos que hayas venido en esta mañana. Se nos fue el tiempo súper rápido y lamentablemente se nos han quedado algunos temas pendientes. Te volveremos a invitar, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Feliz día. Sí. Vámonos a una pausa, con ya venimos. Bueno, la tasa de política monetaria subió de 3 a 3.50. El Banco Central ha explicado, ha dado su explicación, ha provocado algún tipo de revuelo. Se dice que eso es para tratar de que la inflación termine en el rango de 4 más o menos. Pero ni modo, ya yo sé que del Banco Central están pensando con esa medida en el 2022. El futuro económico del 2022. Ese es el tema que nos trae brevemente Diego Sosa. Diego, good morning, welcome. ¿Cómo estás? Hola mis amigos por allá, sí, rapidito hoy porque queda poquito tiempo. Ustedes se extendieron ahí entre los terremotos y todo lo demás. Pero sí, ese es el tema de hoy, cómo va a ser el 2022. Como usted decía, don Nelson, las tasas de interés han subido, no solamente en la República Dominicana, sino que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, también subió y dio su seña de que quiere parar la inflación galopante que viene. República Dominicana sube la tasa, pero dice que no hay inflación, dice que hay un Producto Interno Bruto que sube muchísimo, pero realmente dicen que no hay inflación. No se sabe cómo va a ser el año que viene, pero mis predicciones es que va a ser muy parecido a mucho dinero en la calle, en el sentido de que el gobierno va a tener que seguir tirando. Tenemos Omicron, ustedes se dieron cuenta de que llegó aquí a Europa, ¿no? Sí, está caliente ese tema. Está muy caliente, los mercados están a la baja. Por lo menos el viernes, el morenito de Texas, el petróleo tiene 3 semanas bajando, ya ha bajado 18%. Me imagino que en República Dominicana ya se siente en la gasolinera ese 18% que ha bajado en las últimas 3 semanas, ¿no? Sigue. Sigue, Diego, que tiene poco tiempo, sigue. Deja tu ironía. Mira, el flaco está en el piso riéndose aquí. Para que usted vea cómo funciona la formulita aquella. Sí, hoy subió 5%, o va subiendo 5% el petróleo otra vez, comienza a recuperar, pero sigue en 18% abajo de lo que estaba hace 3 semanas, por lo cual esperamos que baje, pero eso quiere decir que el gobierno va a recuperar menos dinero porque menos precio a la gasolina
menos impuestos que se recupera. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? El año que viene hay que cuidarse mucho, cuidar mucho su dinero. Las tasas de interés pueden subir, pero si suben mucho, entonces viene Valdés Albizu y suelta a los valdesianos nuevamente y baja la tasa de interés. Así que yo creo que va a ser lo mismo, el mismo jueguito de este año. En Estados Unidos una inflación galopante que llevó a que una tienda que tiene 35 años sin variar su precio de todo a $1, ahora subió a 1.25. Alemania se espera un 6% de inflación a final de año, así que yo creo que los gobiernos van a hacer lo mismo, van a tratar de buscar más dinero fresco y eso es tomar más préstamos para lograr un equilibrio en sus gastos, decir que subieron su Producto Interno Bruto y mantener la tasa del dólar bajita para que porque si eso no se le dispara, tienen su control. Van a tener suficiente dinero para soltar a la calle cada vez que se le ponga un poquito de presión a la tasa y a comenzar a hacer campaña política, porque usted sabe cómo es en República Dominicana, cada 2 años se arranca la campaña de los 4. Gracias Diego. Recuérdate que ya el lunes para ti y para mí será diciembre. Vamos a traerme un temita ahí en ambiente navideño. Gracias a Diego Sosa de Hamburgo, Alemania.